El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. ¿Qué tal, amigos? Saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso. Ya es viernes 4 de junio del año 2021 y de verdad que es un placer, es una alegría inmensa poder compartir con ustedes en este espacio radial de El Camino de la Felicidad, en este compartir de reflexión, de meditación, de interiorización, que nos permite evaluar una cantidad de situaciones en nuestra vida, que nos permite reflexionar e ir un poco en ese sentido de buscar de alguna manera ser ese guía, ser ese tutor, ser ese conductor de nuestra vida, de nuestra propia vida. Un poco lo que necesitamos, lo que queremos, lo que buscamos es ser capitanes de nuestra vida. Tomar el timón de nuestra existencia y avanzar también en esos caminos de superación y de crecimiento que al final es lo que todos buscamos. Todos queremos de alguna manera avanzar y crecer. Y para avanzar y crecer necesitamos entender y convertirnos sobre todo en capitanes de nuestra propia vida. Quiero hoy retomar algunos conceptos de una persona que hoy por hoy se ha venido convirtiendo en un referente a nivel mundial de aquel que no limita sus sueños, de aquel que entiende que no existe sueño inalcanzable, por decirlo así, y que se puede soñar en grande, y que en alguna oportunidad hemos podido compartir de alguna manera parte ya de su filosofía de vida, y estoy hablando de Elon Musk. Y lo retomo porque sencillamente este hombre nos viene mostrando también, como en su momento lo hiciera Steve Jobs, cómo se crece, y esto va más allá de lo económico. Esto va más allá de las realizaciones financieras y empresariales. Esto quiero enfocarlo desde los sueños, porque es una persona que no nació en un entorno de facilidades o en unas condiciones que permitieran decir que era una persona adinerada o que era una persona acomodada o que tenía de alguna manera quien le suministrara en un momento dado capital o que le diera ciertas condiciones para él salir adelante. No, se tuvo que hacer a pulso su vida. Se tuvo que conseguir a pulso su vida. Y luego de todo eso, él empieza de alguna manera a entender que los sueños no se pueden reducir a imposibles. Es decir, que el sueño hay que creérselo. Y él tenía un sueño muy interesante desde muy niño,
y era que quería habitar y que quería llegar a vivir en Marte. Y con los años ese sueño ha ido cogiendo todavía más fuerza. Ese sueño se ha ido convirtiendo en una realidad, porque hoy ya hace parte de esos experimentos que están llegando a Marte, que hoy nos permiten ver. Esta semana nomás estaba viendo fotografías que este robot que llegó a Marte nos está mandando, incluso hasta de un atardecer marciano, de algunas nubes marcianas, del paisaje marciano. Y hoy los científicos nos hablan de que es muy posible que en unos 25 años estemos siendo capaces de llevar las primeras tripulaciones de hombres a Marte. Y Elon Musk sueña llegar allí y morir allí. Y entonces, cuando se habla de progreso, cuando se habla de alcanzar las metas, él habla de que el secreto para progresar en la vida se encuentra en la física. Habla él de las investigaciones en el proceso de pensamiento alrededor de la física, sobre todo de la física cuántica, que hoy en día viene tomando tanta fuerza. La forma de pensar en la física es el mejor marco para entender cosas que son contradictorias y partir del enfoque que estás equivocado y quieres estar equivocado cada vez menos. Algo bien interesante en este concepto, y es que él dice, quizá el hombre nunca está en lo correcto y eso es lo que hace que progrese. El hecho de no estar en lo correcto es lo que hace que progrese. El hecho de ser imperfecto, pero ser consciente de esa imperfección para mejorarla, es decir, para todos los días ser menos imperfecto, es lo que permite el progreso. Si nosotros de verdad sentimos que estamos evolucionando, debemos entender ese concepto. La evolución y el crecimiento y el progreso del ser humano y de la humanidad y de las sociedades se da precisamente bajo el concepto de sabernos equivocados e imperfectos y de buscar todos los días estar menos equivocados y de ser menos imperfectos. Y el idealismo, dice la filosofía de Elon Musk, es un error. Habla de que el idealismo es una trampa que hay que evitar. Entonces, muchas veces el idealismo nos lleva a creer en utopías irrealizables que sencillamente generan mayores dificultades, y esto se aplica a todos los ámbitos. Es el idealismo convertido al final en ideología, pero sobre todo en radicalismos ideológicos, los que sencillamente generan dificultades y se convierten en una trampa. Y esa trampa del idealismo hay que evitarla. Para eso hay que retroalimentarnos de nuestros amigos, porque si nuestros amigos realmente son nuestros amigos, si nuestros amigos de verdad nos aman, entonces nos van a decir las cosas tal cual son, tal como son, aunque duela, y si no, no son amigos. Porque tenemos que estarnos retroalimentando de ellos. Si vamos a ir al campo empresarial, tenemos que estarnos retroalimentando de nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. Y ellos nos irán entonces mostrando el camino de la mejora continua en nuestros servicios o productos, si lo vemos en el marco empresarial. Si lo vemos en el marco personal o interpersonal o de relaciones,
tenemos que hablar de retroalimentación constante también, para que esas relaciones también mejoren, mi comportamiento también mejore. Si estamos hablando del ámbito académico, esa retroalimentación es vital si quiero de alguna manera mejorar en esos aspectos que quizá he sido flojo, en esas temáticas en que quizá no he podido encontrarme y entonces necesito de alguna manera reforzar. Y lo más importante es que no hay necesidad de una universidad para aprender. Y ojo, porque aquí hay algo fundamental, y es que creemos que la única forma de aprender es ir a un instituto, es ir a una universidad, es ir a una institución de educación, y no necesariamente, mucho menos en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, el aprendizaje, la educación, está a la distancia de un teclado, está a la distancia de un clic. Así de sencillo. Y es más, vamos al caso hipotético que no tuviéramos ni siquiera acceso a esas herramientas. El aprendizaje está sencillamente en nuestra conciencia, porque seremos capaces a partir de allí de volvernos creativos y empezar a aprender. Casi que no podría decir que el mundo de hoy nos permite aprender lo que sea, educarnos en lo que sea, leer y tener información sobre lo que sea. Todo hoy, en términos de aprendizaje, está a disposición y es gratis. Solo es cuestión de saber buscar, solo es cuestión de saber entregarnos en esa búsqueda creativa para aprender. Es bien interesante cuando él dice que lo último que mira cuando va a contratar a alguien es su currículum académico. Él lo que necesita es personas que sepan hacer aquello para lo que los necesita en su empresa. Y dice él que en muchas ocasiones, gente con grandes títulos universitarios no saben hacer lo que se dice que fueron a aprender. Y ahí hay algo bien fundamental. Por otro lado, dice él que si algo es importante, debes hacerlo a pesar del riesgo de fracasar. ¿Cuántas cosas hay que queremos hacer, pero que por el miedo al fracaso no emprendemos, no hacemos? Pero esa posibilidad de riesgo siempre va a estar. Y entonces, si algo es importante para ti, debes hacerlo a pesar de esa posibilidad que siempre va a estar ahí. Debemos hacerlo si sentimos que lo debemos hacer. Una empresa que viene siendo un emprendimiento, una acción de hacer algo, siempre se empieza con mucha emoción. Y dice él que posterior a eso vienen algunos años en que eso que empezó como una emoción parece un infierno. Hay una frase que usa un amigo de este hombre, de Elon Musk, para referirse a esa sensación, y dice que empezar una empresa es como beber tragos amargos viendo un abismo. Imagínense. Empezar una empresa es como beber tragos amargos viendo un abismo, o montados, por decirlo así, en unos andamios altos. Y sin embargo, estás en ese andamio, estás a esa altura, estás viendo ese abismo, y si no bebes ese trago amargo, entonces no habrá forma de que saques adelante eso que sueñas. Entonces, es bien interesante porque habla de crear
dentro de sus empresas, porque él lo habla obviamente desde el aspecto empresarial, un sistema de incentivos. Un sistema de incentivos tal que la innovación se premie y que la falta de innovación se castigue, porque si hay algo que mejora sustancialmente el crecimiento empresarial, es la innovación. No existe quizá otro factor diferenciador más grande en cualquier cosa que se haga que la innovación. Es decir, hacerlo de maneras nuevas, hacerlo de maneras diferentes. Él, volviendo a ese aspecto, habla de que el requisito para el ingreso de personal es la habilidad más que los títulos. Es qué se sabe hacer en realidad, qué capacidad y qué habilidades hay. Porque si quieres tener algo excepcional, debes tener evidencia de habilidad excepcional. Alguien en alguna oportunidad de una conferencia decía que si la vida del planeta en un momento dado dependiera de un hoyo en uno en golf, la pregunta sería: ¿a quién hay que poner a hacer el intento para ese hoyo en uno? Y la respuesta siempre es obvia: pues a la persona que tenga mayor habilidad en ese juego. No vamos a ir a buscar a una persona que nunca ha movido un palo de golf a tratar de hacer un hoyo en uno para salvar la humanidad, para salvar el mundo en un momento dado, colocándolo como un caso muy hipotético, obviamente, una metáfora. Eso es como los partidos de fútbol, cuando hay momentos decisivos como penales y demás. Por ejemplo, ¿a quién se busca para que patee el penal? Pues al que más experiencia tiene en ese tipo de acciones. ¿O a quién se busca para cobrar un tiro libre? Pues al que mejores habilidades ha demostrado y capacidades para ese tipo de situaciones. O en el ciclismo, ¿a quién se busca para rematar las etapas? A los mejores en las condiciones de esa etapa. Si es un sprint, pues a un sprinter. Si es en montaña, pues a un escalador. Y así por el estilo. Entonces, si queremos algo excepcional, si queremos tener algo excepcional, debe haber evidencia de una habilidad excepcional. Ahora, habla él de los planes o de la planeación y dice que tienen que ser cortos. Si usted lo que tiene en su proyecto, en su emprendimiento, son cronogramas largos, entonces el diseño, es decir, el plan, está equivocado, está errado. Y hay que enfocarnos en hacer un producto que nuestros clientes amen. Y reitero que esto aplica para todo. Empresarialmente hablando, hay que hacer productos que los clientes amen. Y hablando desde lo personal, tú que vienes siendo un producto que te tienes que aprender a vender, tienes que convertirte en ese producto que tus clientes, que tus seguidores, por decirlo pues, por colocar una palabra hoy de moda por las redes, pues te amen, que esos seguidores, que esos clientes te amen. Y la única forma de proteger todo lo que sabemos, de proteger la capacidad de innovación, de proteger la creatividad, más bien, es la innovación. Y esto lo expone él en un campo, en un término de que todo el mundo quiere plagiar hoy alguna idea. Y de que si tienes una idea,
a los pocos días, a la semana o a los meses, tendrás un competidor con esa misma idea, así sea copiada de la tuya. Y que frente a eso no hay ley que valga. Por eso lo único que tú tienes que hacer es seguir innovando. No te puedes quedar quejándote de que el otro te copió. Tienes que simplemente continuar. Tienes que simplemente seguir. Tienes que simplemente continuar innovando. Por eso, la velocidad en la innovación es importante. Ellos lo llaman la tasa de innovación, y esa tasa de innovación importa, es decir, cuál es el porcentaje de innovación que hay en una empresa o en un producto. Y por último, hay empresas que entre más crecen, menos innovan. Se quedan con lo de siempre. Y por eso hay que generar un sistema de motivación, un modelo de beneficios, de premios, por decirlo así, que motive esa innovación. Pregúntate en tu casa, pregúntate en tu empresa, pregúntate en tu trabajo, pregúntate en tu finca, ¿cómo eres capaz de innovar en tu propia vida, de hecho? ¿Cómo puedes innovar? ¿Cómo puedes hacer las cosas aún mejor? ¿Cómo puedes sencillamente ser capaz de mirar y de hacer las cosas de manera diferente? Y a eso le llamamos romper paradigmas. ¿Cómo rompes tus paradigmas? ¿Cómo dejas de hacer lo que siempre has hecho de la manera que lo has hecho y lo haces de manera diferente para mejorar? Eso hay que saberlo hacer. Y eso del trabajo duro, del que todo el mundo habla, no es más que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y ahí hay que tener en cuenta entonces que es muy importante cuánto dedicas a tu trabajo. Cuánto dedicas a tu trabajo. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué la hace? Que mientras todo el mundo trabaje 48 horas a la semana, tú estés dispuesto a trabajar 100 horas a la semana. Y eso hará la diferencia. Es decir, para colocarlo realmente como es, no tener miedo a hacer más, mucho más de lo que me toca hacer. Ir más allá de la simple obligación, ir más allá de lo que simplemente me dijeron que hiciera. Porque si tienes en cuenta que trabajas el doble que el otro, también es posible que logres el doble que el otro. Es bien interesante, porque además, para culminar, hay que entender que el fracaso es irrelevante. ¿Sí ve lo interesante? El fracaso es irrelevante a menos que sea una cosa catastrófica, ¿cierto? Estamos hablando de los términos normales de fracaso. Por eso es necesario tomar riesgos. Y siempre, cualquier cosa que hagas en tu vida, ponla en la dimensión que quieras. Existe una realidad, una posibilidad de riesgo, una posibilidad de que las cosas sencillamente no salgan como esperas que salgan. Pero también en el mundo hay cierta proporcionalidad entre el riesgo y el resultado. ¿Qué tanto estás dispuesto a arriesgar? Arriésgate. Y en esa misma medida, proporcionalmente hablando, vendrán tus resultados.
No permitas, pues, y te lo digo una vez más en este programa, que el miedo al fracaso te paralice. Más bien, que te mueva. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.